Agradecerles a ustedes, la prensa, por estar aquí. Muchísimas gracias. El motivo de la rueda de prensa es precisamente que como asambleísta por la provincia de Orellana, donde está surgiendo una serie de violaciones a los derechos humanos de los pueblos en aislamiento voluntario, podríamos decirlo, y también pues como miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, donde se está tratando el Código Penal, había invitado al colectivo Yas Unidos para analizar esta serie de artículos que precisan en el tema de genocidio, etnocidio y exterminio, lo cual es importante saber qué es lo que los compañeros del colectivo Yas Unidos también tienen que decirle a la sociedad. El Yasuní no es solamente de una persona, el Yasuní es de todos y de todas y es nuestro deber protegerlo. Bueno, nosotros, Yas Unidos, que somos un colectivo de gente profundamente preocupada por la vida, la naturaleza, la biodiversidad y la diversidad de culturas, consideramos que el Yasuní tiene un inmenso valor, no solo por su biodiversidad, sino por su diversidad cultural de los pueblos que ahí habitan. Por esta razón, queremos asumir la tarea de ser veedores de nuestros pueblos hermanos, pues aquí habitan hombres, mujeres, niños y niñas que también son ecuatorianos. Por esta razón, exigimos que la igualdad de derechos sea para todos, pero que sobre todo esta igualdad se base en el respeto y la valorización de ser diversos. No podemos seguir tolerando el discurso del desarrollo a costa del exterminio de los pueblos, a costa de la destrucción de la vida. Exigimos que la construcción del buen vivir se base en el equilibrio de los seres humanos con la naturaleza, donde se reivindiquen las diferentes culturas y formas de existencia, pero por sobre todas las cosas se respete y se valore la vida. Si para construir un hospital niños en la Amazonía deben morir, ¿qué clase de valores le estamos dejando a nuestras generaciones futuras? El Yasuní debería ser considerada la mejor universidad para comprender cómo se da el equilibrio en esta naturaleza y cómo podemos nosotros ser parte de este equilibrio. Los pueblos que ahí habitan son parte de esta enseñanza. Perderlos significa perder la posibilidad de construir un mundo distinto, un verdadero buen vivir para todos y todas. Se ha dicho que se tomarán medidas de precaución, sin embargo, nos sorprende y nos preocupa cómo estas medidas de precaución se basan en dar protección a los responsables de este etnocidio. Y me refiero a la transformación del Código Penal, donde el etnocidio queda reducido a su mínima expresión. Y además, debe suceder de manera deliberada, sistemática y generalizada, cuando hay que dejar en claro que el etnocidio puede suceder de muchas maneras, ¿no? Y de maneras mucho más sutiles. Entonces, les dejo esta pregunta. Con este nuevo Código Penal, ¿a quién se va a proteger realmente? ¿A la vida y soberanía de estos pueblos? ¿O se blindará simplemente a las autoridades? Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Pichilingue, soy coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador, del Centro de Derechos Económicos y Sociales y parte del colectivo Yas Unidos. Bueno, en realidad se están haciendo, y es evidente que se están haciendo esfuerzos para debilitar la tipificación del etnocidio. Hay un etnocidio en curso, hay un etnocidio antes incluso de que exista la Constitución. Y el etnocidio no solamente se encuentra en las leyes ecuatorianas, también en la jurisprudencia internacional, hasta donde llegaremos si es necesario. Y quiero hablar aquí un poco sobre el tema de si realmente se están violando estos derechos de estos pueblos, de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o no. Se habla de que sus territorios no van a ser tocados, no van a ser vulnerados, de que no hay de ninguna manera presencia de pueblos indígenas en esta zona. Y ante eso pues hay que ser muy claros. Estos son pueblos seminómadas, transhumantes, se mueven bastante por el territorio, se quedan en un solo lugar durante unos pocos meses. Luego de esos meses se mueven hacia otros lugares en circuitos que pueden tomar décadas incluso en regresar al territorio, a la parte del territorio de donde salieron, ¿no? A la parte original. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros considerar como territorio?
debemos considerar como territorio todo este espacio por el que transuman, todo este espacio por el que además viajan para poder cubrir sus necesidades, ¿no? Las de alimentación, son cazadores, recolectores, hay sitios que son cotos de caza, hay sitios que son absolutamente necesarios en épocas de estacionalidad, hay movilidades relacionadas a las dinámicas internas, como en cualquier otra parte del mundo y como cualquier otro pueblo, hay dinámicas internas, hay momentos en los que las familias están más cercanas, se unen, van a cierto territorio, hay momentos en que las familias están encontradas, son más lejanas y se mueven hacia otros territorios para evitar conflictos. Todas estas características deben ser tomadas en cuenta y los pueblos de origen lingüístico, cultural guaraní se han movido siempre solamente con los límites del río Napo por el norte y del río Curaray por el sur. En este sentido, los bloques ITT y 31 están dentro de este territorio. Es un territorio por el cual, como digo, ellos se mueven, se han movido y se moverán en el futuro. Y yo siempre pongo un poco esta comparación. ¿Qué pasaría si un gobierno extranjero llega al Ecuador y hace un monitoreo, digamos que de la misma zona de Yasuní, y establece que ahí no viven ecuatorianos? Y que, pues, como no viven ecuatorianos, vamos a reclamar ese territorio como propio. ¿Sí? Un gobierno extranjero. ¿Cómo reaccionaría la sociedad civil ecuatoriana ante una violación de su soberanía? ¿Cómo reaccionarían las Fuerzas Armadas ecuatorianas ante una violación de su soberanía? Ojo, ahí no vive ningún ecuatoriano permanentemente según estos monitoreos que habrían hecho estos países, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para los indígenas aislados es exactamente lo mismo. Ese es un territorio que es considerado por ellos como propio. Si nosotros nos apropiamos de ese territorio, ellos van a reaccionar, van a pensar que se les está quitando el territorio y van a reaccionar de la misma manera en que nuestra sociedad reaccionaría a ese ataque, de manera bélica, con ataques. ¿Con ataques a quién? A la sociedad que los está envolviendo, que los está presionando y que los está llevando al etnocidio, al exterminio. Eso es algo que tenemos que tener muy claro y no hay justificante en ese sentido, no hay ningún justificante en ese sentido para decir que la explotación del ITT está libre de violación de los derechos de los pueblos indígenas y que vamos a garantizar. Eso es mentira, señores. Eso no sucede. En el terreno no sucede. En primer lugar, quiero manifestar que las personas de este país, de conciencia honrada, nos hemos declarado defensores proactivos, litigantes, inclaudicables e insobornables, defensores de los pueblos hermanos en aislamiento, en situación de aislamiento. Nosotros defendemos su dignidad, no pueden ser aniquilados para salvar el resto de ecuatorianos. Seríamos unos desgastados si aceptamos eso. Tenemos que defender sus derechos fundamentales como personas y como colectividades y como pueblos. Estos pueblos son los Tagarí, los Taromenani. Estos delitos de genocidio, etnocidios, son imprescriptibles, no solo en la Constitución, no solo en el Código Penal antiguo, sino en el que viene, sino también en las convenciones internacionales, en cuales el Ecuador es parte de ellos, ¿no? Ahí están, digamos, las convenciones que condenan el genocidio y sancionan el genocidio, y ahí está el Estatuto de Roma. Y por otro lado, ojo, ¿no? Nuestra Constitución, los 404 y 407, ¿no? Habla claramente que los instrumentos internacionales de derechos humanos, y estos son de instrumentos de derechos humanos, si es que reconocen más derechos que la Constitución, son considerados de jerarquía supraconstitucional. De tal manera que no puede venir un Código Penal nuevo a reducir las garantías a vivir de estos pueblos, y no puede incrementar el riesgo de genocidio. Cuando hay la conciencia de que ello ocurra, y le considera como un efecto colateral, secundario,
no queridos, probablemente dicen que no son queridos, pero es colateral inevitable. Y igual se interviene en territorios de estos pueblos en aislamiento, no están libres, es decir, están impunes. Entonces es un blindaje de las autoridades para poder intervenir en el Parque Nacional Yasuní y más que eso, en los territorios de los pueblos en aislamiento. Ojo, estos pueblos están ahí, estos pueblos están allí, existen, y solo cualquier persona de conciencia honrada acepta eso. No pueden negar la existencia porque están ocultos, están allí y están cerca, y están en los mismos bloques y cerca de los pozos petroleros. Hay que recordarles que al introducir estas reformas en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, están también adoptando normas regresivas que condenan la propia Constitución que ellos mismos aprobaron, el 11.8 de la Constitución. Por eso, con una cuestión adicional, si leemos, digamos, como ya hemos leído, el siguiente inciso del literal 21, del 56, donde se consagra, digamos, los derechos de estos pueblos en situación de aislamiento, y vemos, digamos, la excepción que está en el 407 de la Constitución Política, vemos que esa excepción no se aplica a los territorios, porque habla, podrá el presidente de la República, ¿no?, mandar una solicitud a la Asamblea, ¿no?, pidiendo que declare el interés nacional la explotación petrolera en zonas declaradas intangibles y en áreas naturales protegidas. Pero ojo, no hablan de los territorios. Los territorios de estos pueblos van más allá de la zona intangible. Y el bloque 31 y el bloque 43 y 33 están fuera de la zona intangible. Son territorios de estos pueblos que trascienden inclusive el Yasunista en el Hormiguero, en otros lados. De tal manera que esta excepción no se aplica. No rompe la prohibición absoluta contemplada en el artículo 56, señores. No se aplica. Por otro lado, ha cometido la barbaridad el gobierno de mandar la solicitud y obtener del Congreso la autorización o la declaratoria de interés nacional ex post. O sea, cuando ya está en explotación el bloque 31. Explotándose, o ya intervenido el bloque 31, hay una carretera de varios kilómetros, vean. Recién está solicitando la autorización para explotar en estos territorios. Eso es inconstitucional la solicitud. Y es inconstitucional la declaratoria que hace la Asamblea de declarar de interés nacional el exterminio de los pueblos en aislamiento voluntario. Por eso yo llamo a la conciencia ciudadana a que exijamos que el señor presidente retire la solicitud de declaratoria de interés nacional. Que el Congreso Nacional, ahora llamada Asamblea Nacional, revoque la declaratoria de interés nacional. Y por otro lado, con relación a la legislación penal, introduzca todas las disposiciones que constan actualmente en el Código Penal, del 445 al 448, introduzca en el nuevo Código Penal.